Jueces capítulo 6, versos del 1 al 6. Porque hoy quisiera hablarles a aquellas personas que están necesitando un milagro de Dios. Personas que están enfrentando una situación bastante difícil, bastante crítica, y quizás han clamado, le han pedido ayuda a Dios y parece que no hay respuesta. Quiero hablarle a personas que tienen un proyecto, una idea en mente, encomiendan todo delante de Dios, pero pasa el tiempo y parece que las cosas no prosperan. Y espero que a través de esta palabra, el mensaje del día de hoy, el Señor nos hable y nos ayude a identificar la manera de que nosotros realmente podemos obtener la victoria en Cristo Jesús. Y si hay un milagro que estamos necesitando, hermanos, pongan mucha atención, porque el Señor le va a hablar en esta tarde. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jueces capítulo 6, leemos verso del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo lo siguiente: de este modo empobrecía el pueblo de Dios por causa del enemigo. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar su asiento, pero no cierren su Biblia, por favor. Ahí en las Biblias hay un papelito que dice yo leo la Biblia. Póngala ahí, manténgala, porque vamos a estar viendo diferentes mensajes. Y quería empezar este mensaje hablando un poco acerca de la condición del pueblo de Dios en ese momento. La Biblia nos dice que, me imagino lo frustrante que era para ellos. No sé si a usted le ha pasado que tal vez uno trabaja, se esfuerza, lucha, y cuando uno viene a recoger el fruto de lo que ha trabajado, es bien poquito. Entre paréntesis, los taxes, los impuestos, ¿verdad? Qué triste es eso, que uno trabaja y cuando se da cuenta le quitan a uno todo lo que ha ganado en impuestos. Y así en la vida muchas veces pasa que nosotros trabajamos, nos esforzamos y de repente no vemos el fruto de lo que tanto hemos anhelado. Y es porque el enemigo venía, atacaba al pueblo, devoraba y devastaba todo lo que ellos tanto habían luchado por producir. La condición del pueblo de Dios no era buena en ese momento. Dice la Biblia que ellos estaban en una situación precaria, una crisis. Empobrecían por causa del enemigo. Yo creo que Dios no quiere que nosotros como cristianos vivamos en pobreza, sino que vivamos en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Si no lo cree, recíbalo. El Señor quiere que usted viva en abundancia. El Señor no quiere que usted sea una persona que viva en pobreza por causa del enemigo, porque el enemigo viene a devastar todo lo que usted ha producido. Y dice la Biblia que la situación estaba tan seria que de repente el pueblo dice: no podemos más, y clamaron al Señor. Oraron y pidieron la ayuda de Dios, y como Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, dice la Biblia que el Señor respondió al clamor de ellos. Así que si usted conoce a alguien que está pasando necesidad, tiene problemas, dígale que busque de Dios. Invítele a orar, dígale: clama al Señor, que cuando clamamos Él responde. ¿O no es cierto que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé? Pero a Dios, hermana Sandra, no hay que solamente
clamar o pedirle cuando tenemos problemas. La Biblia nos dice que nosotros debemos encomendar todo nuestro camino en las manos del Señor. O sea, siempre debemos estar en comunión con Él y clamando y pidiendo que Él dirija nuestros pasos en todo momento. Aún las metas, los sueños, los proyectos que tenemos, todo lo debemos de encomendar en las manos de Dios. Porque cuando oramos, el Señor responde. Pero avanzo acá, porque dice la Biblia que el pueblo clamó y el Señor respondió. Y en el verso 11 se nos dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En otras palabras, cuando el ángel se le apareció a Gedeón, Gedeón estaba roncando de pereza. Él estaba trabajando. Mire, hermanos, que el Señor nos encuentre siempre trabajando, no de perezosos. Pero bueno, se le aparece el ángel del Señor a Gedeón y le dice lo siguiente: Gedeón, Jehová está contigo, varón fuerte, varón esforzado, varón valiente. ¿A cuánto les gustaría que un ángel del Señor se le aparezca y le diga estas palabras? Miren, en aquellos tiempos no habían Biblias. Entonces muchas veces la revelación de Dios venía a través de sus profetas, a través de este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Pero el Señor ya nos ha declarado su palabra y su revelación en las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tú no estás solo. El Señor siempre está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? La hermana María Jordain predicaba hace unos domingos. Le invito a que vaya a nuestra página de internet y busque el mensaje que ella predicó hace unos días, en donde nos recordaba de que no estamos solos, porque el Señor siempre está con nosotros. Y el lema de esta iglesia para este año ha sido: sé fuerte y sé valiente. Entonces note lo siguiente: el ángel del Señor se le aparece y le dice a Gedeón: Gedeón, no te preocupes, porque no estás solo, Jehová está contigo. Y de repente lo mira y le habla y le dice: tú eres un varón fuerte, valiente y esforzado. Sin embargo, ante las palabras del ángel, dice la Biblia que Gedeón le contesta de la siguiente manera: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pastor, ¿por qué si Dios está conmigo, estoy pasando tanto problema, tanta dificultad? ¿Por qué las cosas no me van como yo quisiera que me vayan? Ese es el tipo de preguntas que nosotros le hacemos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa estas cosas? Yo les pregunté a ustedes: ¿cuántos quieren que el Señor les hable de esta manera? Todos dijeron amén. Pero muy probablemente, si se apareciera un ángel en este momento y nos da la palabra del Señor, quizás le responderíamos como Gedeón. En vez de recibir esa palabra con gozo y alegría, quizás le reclamaríamos y le diríamos: pero entonces, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué, a pesar de que yo tengo fe en Dios y creo en el Señor y me congrego, hay veces siento que Él está lejos de mí? No sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. Quizás ora y se esfuerza y parece que el Señor está lejos. Pero sabía, hermanos, de que Dios nunca está lejos, Él siempre está con nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios. Pero continúa acá la historia, hermanos, porque el verso 14, después de que el ángel escucha lo que Gedeón le dice, oiga lo que el ángel le responde. Y mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Pero quiero enfocar algo acá, hermanos, porque esto es importante. Cuando Gedeón le pregunta al Señor, ¿por qué nos está pasando estas cosas? Dios no le da una explicación a Gedeón, le da una promesa. Repito, Dios a nosotros no nos da explicaciones, nos da promesas, porque Dios es soberano. Dios no tiene que explicarnos y darnos cuenta de lo que Él hace, ni pedirnos permiso para que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer. Y esto es importante, hermanos, porque hay mucha gente que se ha quedado buscando una respuesta de Dios, una explicación al por qué están viviendo la situación que están viviendo. Y se frustran porque quieren, Señor, ¿por qué? Necesito una respuesta. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor les habla y se les acerca y les habla, pero como ellos lo que quieren es una explicación de Dios, se pierden de la bendición que Dios tiene preparada para ellos. Porque Dios no da una explicación, Dios da una promesa. El Señor no se sentó y le dijo, bueno, Gedeón, mira, te voy a explicar por qué. Y sabe una cosa, hermano, ¿sabe por qué Dios no hace eso? Porque estoy completamente seguro, María, que si Dios se sienta y nos explica el por qué hace las cosas, usted y yo no vamos a estar de acuerdo con Dios. Si el Señor nos dice, es que he hecho esto por esto, esto y esto, le vamos a decir, Señor, pero es que no estoy de acuerdo, no me parece. Eso es lo que la gente está haciendo hoy en día con Dios, discute con Él, ¿verdad? Estoy seguro, hermanos, de que si Dios nos da una explicación, nosotros no nos va a parecer, o lo que vamos a hacer es tratar de buscar una excusa para justificar nuestras acciones. Si Dios nos dice, estás pasando esta situación porque hiciste esto, en vez de recibir la palabra de Dios, vamos a ponernos a discutir con Él. Pero es que, Señor, yo lo hice porque tenía que hacerlo, porque no me sentía bien, porque estaba triste, porque no tenía los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso creo yo que Dios no nos da explicaciones del por qué hace las cosas, sino que nos da promesas. Y la promesa del Señor a Gedeón fue: ciertamente estaré contigo y derrotarás al enemigo. Dígale a la persona que está a su lado, ciertamente Dios está contigo y Él te dará la victoria. ¿Cuántos quieren experimentar la victoria de Dios? ¿Por qué me pasa esto? Mire, hermano, no se quede en esa pregunta. Aférrese a la promesa del Señor. A pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, Señor, yo sé que tú estás conmigo y a su debido tiempo la victoria me darás. Y voy a adelantarme un poco acá en la historia. Vamos a ir a Jueces capítulo 7, más adelante. Porque la Biblia nos dice que Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando un problema muy serio. Oraron, clamaron a Dios y el Señor les da una respuesta. Y les dice, le da la promesa: yo estaré contigo y te daré la victoria. Y a mucha gente le gusta eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el Señor estará conmigo, me dará la victoria. Y hay gente en otras iglesias, acá no, que en vez de continuar leyendo, brincan, por ejemplo, al Jueces capítulo 7, verso 17 al 21. Oiga lo que dice la historia un poco más adelante. Gedeón tiene a su grupo de personas que van a pelear, a enfrentar al enemigo, y él dice lo siguiente: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Paréntesis, viene un tema para líderes, hermanos, que esto está tremendo. Y esto va a ser para los líderes. El liderazgo tiene que entender que debe respaldar a su cabeza. En ese pasaje no dice cada uno haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera. No, Gedeón dijo: miren lo que yo voy a hacer y hagan exactamente lo que yo les voy a decir. Pero ese es otro tema. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo,
Y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Diga conmigo: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Y cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaron en sus manos, dice la palabra de Dios, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y a la derecha las trompetas con que tocaron, y gritaron: por la espada de Gedeón y de Jehová. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No, hermano, yo no sé usted, tal vez de este lado me escuchan más. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A ver acá, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Note esto acá, hermanos, esto es importante. Ellos vienen, obedecen lo que el Señor les ha encomendado hacer. Y eran 100 personas contra un gran ejército, pero ellos creyeron en el Señor. Y cuando quebraron sus cántaros, cuando hubo muchos escándalos, mucha bulla, el pueblo enemigo se confundió y el Señor le dio la victoria a Israel sobre sus enemigos. 7 años habían estado esclavizados. 7 años habían estado oprimidos. Por 7 años sembraban, trabajaban la tierra, y cuando ya por fin iban a sacar su fruto, venía el enemigo y se lo robaba. No los dejaba con nada. Dice la Biblia que estaba en una situación pobre. Pero llegó el día en el que el Señor trajo libertad a su pueblo de una manera sobrenatural. Y esta historia yo la he escuchado muchas veces y siempre me ha gustado. Pero entonces, estudiando esta palabra, me doy cuenta de que antes de que sucediera eso tan maravilloso, antes de que Gedeón venciera al enemigo, ocurrieron unas cosas que muchas veces pasamos por alto. Y cuando yo le digo: wow, esto está tremendo. Y yo creo que muchas personas no han llegado a este punto, no han podido experimentar victoria, porque se quieren adelantar y evitar dar unos pasos de los que les voy a decir. Todos quieren clamar al Señor y que el Señor les dé la victoria, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que Gedeón hizo. Y ahora les pregunto, antes de decirles, ¿cuántos de acá al día de hoy estarían dispuestos a hacer lo que Gedeón hizo? En confianza. La puede levantar si usted está dispuesto o no. O puede decir: voy a esperar a ver qué es lo que dice el pastor. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer lo que Gedeón hizo? No, ya que hay un serio problema, hermanos. Porque cuando yo pregunto ¿cuántos quieren un milagro?, todos levantan la mano. Cuando hay una campaña de milagros, de sanidades, ahí llega la gente. Porque todos quieren un milagro, pero pocos están dispuestos a hacer lo que Gedeón hizo para que ese milagro sucediera. Bueno, no les voy a volver a preguntar, pero voy a retroceder acá un poco en la historia, hermanos. Porque lo primero que hizo Gedeón para obtener la victoria lo encontramos en el verso 18, capítulo 6, verso 18. Gedeón se encuentra con el ángel le dice: eres hombre fuerte, valiente, Dios está contigo. Gedeón le reclama, nuevamente el ángel le dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero el verso 28 nos dice lo siguiente: Gedeón se da cuenta que está ante la presencia de Dios y le dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. No se preocupen, yo no voy a recoger una ofrenda más. No les estoy pidiendo ofrenda. Pero quiero que noten lo siguiente: Gedeón, ante la presencia de Dios, le dice: espérame. A pesar de que hay crisis,
a pesar de que hay escasez, a pesar de que el enemigo se roba todo lo que con tanto esfuerzo hacemos, espérate que yo voy a traer mi ofrenda y la voy a presentar delante de ti. Y me sorprende aún más la respuesta de Dios, que dice: yo esperaré hasta que vuelvas. Yo esperaré. El ángel del Señor no le dice: no te preocupes. No, no, solo con tu fe vas a obtener tu milagro. No te preocupes, yo no necesito que des una ofrenda. Note cómo el ángel le dice: está bien, yo esperaré. Y yo creo que muchas personas no han obtenido victoria, no han obtenido su milagro, porque el Señor todavía está esperando la ofrenda delante de Él. Y repito, para los que nos están viendo en internet, no vamos a pedir ofrenda después de esto, porque yo no quiero utilizar estos mensajes solamente para enriquecernos o pedir ofrenda. Si hablo de estas cosas es porque la palabra de Dios lo dice. Y Gedeón, el primer paso que dio para obtener esa victoria, no solamente para él, sino para todo su pueblo y su familia, fue presentar una ofrenda delante de Dios. Y recuerde, había escasez. Lo que Gedeón le presentó a Dios no fue cualquier cosa, no fue una limosna, no fue de lo que le sobraba, porque él entendía que a Dios no se le daba lo que sobra. Y yo me imagino al ángel diciendo: bueno, déjame, voy a esperar, aquí voy a esperarte. ¿Qué clase de ofrenda va a traer Gedeón? Y si el ángel del Señor estuviera aquí en este momento diciendo: estoy listo para dar un milagro, pero voy a esperar a ver qué tipo de ofrenda ofrece mi pueblo. Y recuerde, la ofrenda no es solo dinero, ¿ok? ¿Qué tipo de ofrenda de alabanza le estamos dando al Señor? ¿Qué tipo de sacrificio, de entrega, compromiso le estamos dando a Él? Porque yo creo que muchas veces el Señor está esperando. Algunos dicen: que dicha que no levanté mi mano. Pero lo primero que hizo Gedeón fue presentar una ofrenda delante del Señor. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efá de harina y la puso delante del canastillo. Ya esto lo había dicho acá, pero voy a poner algo acá, porque viene otro punto importante. En el verso 22, después de que Gedeón presentó la ofrenda delante de Dios, note lo que hizo. El segundo paso para obtener la victoria, para obtener un milagro, es levantar un altar de adoración a Dios. Número 1, presentar una ofrenda, whatever that means to you. Usted, eso es algo entre usted y Dios. Número 1, levantar una ofrenda. Número 2, ofrecer una ofrenda. Número 2, levantar un altar a Jehová. Y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y allí edificó Gedeón un altar. ¿Qué significa esto, hermanos? El altar dio a entender que Gedeón sabía y ya ahora entendía quién era Dios. Y el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, era merecedor de honra y alabanza. Por lo tanto, Gedeón dijo: el Señor merece que yo construya un altar en donde yo pueda adorarle a Él. Muchos quieren un milagro o quieren victoria sin entender quién es Dios. Ven a Dios como un genio que solamente le da lo que ellos quieran, pero han olvidado que es el Dios soberano que se merece toda nuestra entrega y nuestra devoción. Y si usted escucha que alguien dice: mire, he estado clamando y nada sucede, pregúntale: ¿has levantado un altar de adoración al Señor? No los estoy regañando, hermanos. Punto número 3. Dije: número 1, presentar una ofrenda. Número 2, levantar un altar. Y viene esto acá. Prepárese, hermano, que eso está poderoso. Está poderoso. Número 3. El tercer paso para obtener nuestra victoria, nuestro milagro, es derribar ídolos.
¿Qué significa eso, pastor? Escuche lo siguiente acá. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Oiga esto. Después de ofrendar, después de adorar, ahí mismo el Señor trajo revelación a su vida. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Quizás Dios no te habla porque no has presentado tu ofrenda delante de Él, no has levantado un altar y por eso no tienes revelación de Dios. Porque la Biblia nos dice que cuando venimos a Él de todo corazón, el Señor nos revela. Y dice la Biblia que el Señor le habló y le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que en tu casa, que en tu pueblo tu padre tiene, y corta también la imagen de acera. Y quiero que me ponga atención acá a lo siguiente, hermanos. El tercer paso fue derribar los ídolos que estaban reemplazando a Dios. Ponga atención acá, porque aunque Israel era el pueblo de Dios, ellos estaban adorando a otros dioses. Ahora, un ídolo no es solamente un dios o un objeto. Un ídolo es todo aquello que está reemplazando la posición que Dios debe tener en nuestra vida. Un ídolo es aquello a lo cual nosotros nos entregamos completamente. Le dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra atención, nuestro interés. Por lo tanto, quizás hoy en día no nos estamos postrando ante un Dios, pero estamos dedicando nuestra vida a cosas que están reemplazando el lugar de Dios en nuestro ser. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La adoración es un estilo de vida. La adoración no es solamente un acto, no es cantar, es un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida va a determinar si estamos adorando a Dios o estamos rindiéndole homenaje a algo más. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice que Dios está en primer lugar, que es lo más importante, pero parece que le dan más importancia al trabajo. El trabajo le está quitando la posición a Dios en sus vidas. No vienen a la iglesia por el trabajo. ¿Y por qué digo yo que el trabajo puede llegar a ser un ídolo? Porque esta no es la única iglesia en Boston, hermanos. Acá hay iglesias tremendas, aquí hay iglesias poderosas, que si usted tiene que trabajar a la 1 de la tarde, hay iglesias que se reúnen a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Por lo tanto, si Dios es importante para ti, para usted, no vas a buscar excusas, te vas a congregar en otro lugar para demostrar tu adoración a Dios. Pero llegar y decir no voy a la iglesia por mi trabajo, quiere decir que quizás estás haciendo de tu trabajo un ídolo, porque le estás dedicando todo tu tiempo a Él, tu mente, tu corazón. Jesús dijo: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero hemos reemplazado, hermanos, el amor a Dios por otras cosas. Hay ídolos escondidos en nuestro ser, de los cuales nosotros no nos damos cuenta. Hay gente que lo que quiere es divertirse. Por lo tanto, no tienen tiempo para Dios, porque su afán, su meta, su ídolo es la diversión. Dedican su dinero para divertirse, dedican su tiempo para divertirse, están pensando qué hacer para divertirse. Todo lo enfocan en divertirse, y eso es un ídolo. No hay nada de malo en la diversión, pero cuando la diversión quita a Dios del lugar que Él se merece, ahí sí hay un problema. Y el Señor le dijo a Gedeón: derriba esos ídolos primeramente. ¿Quieres victoria? ¿Quieres milagros? Empieza por hacer a un lado todo aquello que le está quitando la posición a Dios en tu vida. Cuando yo crecía allá en Costa Rica, siempre había un pleito muy grande con las novelas. Y yo me acuerdo, no es cuánto, pastor, yo no me acuerdo de decir siempre lo mismo. Es que las novelas
esos hermanos, esas hermanas que no vienen a la iglesia por la novela. Y mientras preparaba yo el mensaje me daba cuenta de que ciertamente para mucha gente su ídolo es la novela, la televisión. Están tan afanadas, mire, lo que quieren hacer es llegar a casa para volver a ver los capítulos del programa que estén viendo. Y es una emoción y es una entrega y hacen todo lo que sea por ese show. Pero para Dios, hay ídolos que están escondidos en nuestra vida y debemos examinar cuáles son aquellas cosas que están tomando el lugar de Dios. ¿Es tu novio, es tu novia alguien que te está desviando de los caminos de Dios? Mira, hermanos, ¿cuánta gente no viene a la iglesia porque está con su novio y con su novia? Que es el único día que puedo salir, perfecto, pero entonces venga los jueves a la iglesia. No puedo los jueves, bueno, vaya los miércoles a la iglesia tal, los martes a la iglesia tal. Que en Boston hay muchas iglesias, hermanas, repito y no me cansaré de repetirlo, hay iglesias tremendas y poderosas en este lugar. Así que quien me dice que no tiene tiempo para Dios, yo le digo, no sé. A lo mejor lo que estás teniendo es un ídolo en tu vida, porque para buscar de Dios no debe haber excusa. La persona que tiene un ídolo defiende su ídolo y busca cualquier excusa. ¿Avanzo o no avanzo? Ay, hermanos, es que hay tantas cosas que convertimos en ídolos. Aún el servicio a Dios, ¿sabía usted? Las buenas obras se han convertido en ídolos cuando dejamos de honrar a Dios, cuando hacemos las cosas de manera mecánica. Apocalipsis dice: he visto las obras que haces. Oh, tremendo tu entrega, tu pasión por las buenas obras, por la justicia social. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Muchas veces nos afanamos inclusive por estar aquí adelante y el piano y comprar el mejor piano y practicar la música y cantar mejor, que olvidamos que mi ídolo no es el instrumento, o que hemos hecho del instrumento un ídolo, cuando debemos recordar que eso es solamente algo para que acercarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que merece todo. ¿Qué ídolos tienes en tu vida? ¿Es la pereza? ¿Es el sueño? ¿Quieres dormir? ¿Quieres descansar? Hermano, hay cosas que no hay nada de malo, pero si te están apartando de Dios, hay un problema muy serio. Pero bueno, termino acá. Dijimos, lo primero que Gedeón hizo fue presentar una ofrenda al Señor. Número 2, él levantó un altar delante de él. Número 3, derribar los ídolos. Y número 4, no solamente dejar de adorar a los ídolos, sino que hay que establecer un altar, una rutina para adorar al Señor. De nada me vale a mí dejar de ver novelas, pero dejar de ir a la iglesia. O sea, no dejar de ver novelas, pero tal vez juego en el PlayStation. O sea, cambiar un ídolo por otro no tiene sentido. Lo que hay que hacer es quitar ese ídolo, pero reemplazarlo con un altar de adoración a Dios. Edifica un altar de Jehová a Dios en la cumbre más alta. ¿Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy? Mire, es que no. Ustedes saben que yo soy una persona muy respetuosa, que quiero tratar de ser flexible con muchas cosas, pero hay momentos en que el Señor nos debe exhortar fuertemente. Y cuando hay cosas que nos hacen venirnos a dormir a la iglesia, a no poner atención porque nos estamos durmiendo. ¿Qué es lo que está pasando que nos hace venir a la iglesia a dormirnos? ¿Estamos acostándonos tardes haciendo cosas que no deberíamos hacer? Eso es porque hay gente en Facebook ahí durmiéndose.
Pero es que no podemos venir a la casa del Dios, esperar un milagro, esperar victoria, y nuestra ofrenda es a la iglesia. Yo sé que no soy el pastor, el predicador más carismático que hay, tal vez con ese carisma, pero hay que hacer un esfuerzo, hermanos. Uno no puede venirse a dormir a la iglesia. Y si a la iglesia venimos a dormir porque nos acostamos tarde viendo televisión, haciendo cosas que no debemos hacer, tal vez hay un ídolo escondido en nuestras vidas. Diga a la persona que está a su lado: despiértate, despiértate. Debemos de levantar un altar en nuestra vida que vuelva a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Todo lo demás es secundario. ¿Quiere ver televisión? Vea televisión. Mire, hoy no hay excusa, hermano. Antes, de verdad, yo entendía, ay, es que si me lo pierdo hoy ya no lo voy a ver más. Pero hoy en día todo queda grabado. Espérese, no importa, venga a la iglesia, gócese. Hay tiempo para todo, amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, iglesia. Hay un lema, alguien dijo una vez: sonríe, Cristo te ama. Sonríe, hermanos, que el Señor te ama. Y si el Señor nos ha dado esta palabra el día de hoy, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No quiere que sigas viviendo oprimido por el enemigo. No quiere que sigas esclavizado, no quiere que sigas limitado. Dios quiere que avances, Dios quiere que conquistes, Dios quiere que hagas cosas grandes y maravillosas. Pero Él sabe que no lo vamos a hacer hasta que no lo pongamos a Él en primer lugar. Por lo tanto, hermanos, cierre sus ojos por un momento. Y quiero que mediten estas 4 cosas. ¿Cuál es la ofrenda que estás presentando delante de Dios? Y repito, no solamente dinero. ¿Cuál es la ofrenda de tiempo que le estás dando? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a Dios? ¿Las cosas a medias? ¿Lo que te sobra? ¿O le estás dando lo mejor a Él? Gedeón le dio a Dios aún en medio de la escasez. Y el Señor quiere que examines tu vida y que de ahora en adelante le des lo mejor al Señor. La mayor atención, la mejor atención, el mejor trabajo. Que hagas todo para Él con excelencia. Lo segundo que Gedeón hizo fue levantar un altar en su vida. Un altar que reconoce que Dios es soberano. Un altar que no ve a Dios solo como una máquina de deseos, como una fuente de deseos, que lo ve como Dios supremo, soberano. Lo tercero que Gedeón hizo fue hacer a un lado todas aquellas cosas que estaban ocupando el lugar que Dios debería ocupar. Dios debe ser lo primero en tu vida. Dios debe ser siempre lo primero. Pídele a Dios que te ayude a deshacerte de todas aquellas cosas que lo están reemplazando a Él. Y por último, no solamente las hagas a un lado, sino que haya en tu vida una vida de adoración a Él. Una vida constante. Una vida en donde siempre estés reconociendo a Dios como tu Señor, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te garantizo, porque esta es la promesa que Dios nos da en este día, que si haces esto, obtendrás victoria. Y cualquier necesidad que estés enfrentando, el Señor la va a suplir de manera sobrenatural. Pero muchos milagros no se dan solamente con una oración, se dan con una disposición de nuestro corazón y caminando en fe. Y así mismo levanta tus manos a Dios, alaba y glorifica su nombre.